Hola, muy buenas tardes. Vamos a ver en este video cómo realizar una maceta que se conoce como autorregante, o sea, se autorriega. No es que no le vamos a colocar agua nunca, ¿no? Pero el proceso en cambio de riego es mucho más distante que como se lo haría comúnmente, utilizando un efecto que tiene el agua de subir, que es el efecto de capilaridad. Un efecto que podemos verlo, un ejemplo es muchas veces en las humedades que se presentan en las casas, ¿no? Cuando las cimentaciones no están debidamente impermeabilizadas, el agua tiende a subir, por eso las podemos encontrar en las paredes. Utilizando un efecto de capilaridad vamos a crear este tipo de maceta. Lo que necesitamos es una botella, no un petro, que vamos a reciclar. En este caso dependería mucho del tamaño también y del tipo de planta que vayan a utilizar. Necesitamos un pedazo de tela de algodón, eso sí es primordial. ¿Por qué el algodón? Porque nos ayuda a chupar mucho más el agua, o puede ser una cuerda de algodón igual. Unas tijeras, y en este caso yo tengo un encendedor para poder calentar la punta y poder hacer un hueco en esta parte para poder pasar este pedazo de cuerda de algodón. Entonces el proceso sería, el paso número 1 sería cortar, ¿no es cierto?, la botella. Podemos comenzar cortando la botella desde la mitad, no hay problema. Esto lo pueden hacer si tienen ustedes un cúter o estilete también, que se conoce, ¿no? Podrían ustedes cortar. Entonces yo voy a utilizar en este caso la tijera. Comenzamos cortando, ¿no es cierto? Y vamos teniendo en cuenta las profundidades para ver si lo vamos haciendo más grande o más pequeño. Miren, entonces en este caso tengo estos dos pedazos. El pedazo 1 será el pedazo donde va el agua, y en este pedazo 2 vendría la tierra, ¿no? Y por aquí saldría la cuerda de algodón. Se podría sujetar y colocar de esta manera. Nosotros podemos bajar o subir esta altura de este elemento dependiendo de la cantidad de agua que nosotros queramos colocar aquí. Miren, a lo que yo introduzco, la cantidad de agua que tendré será hasta esta altura, que es una cantidad de agua adecuada para este elemento. Ese sería el paso número 1. Ustedes pueden ir variando, como les digo, esta altura, dependiendo, ¿no? El corte podrían haberlo hecho más abajo y tendrían esto más alto y podrían tener más cantidad de agua. Yo en este caso lo hice al centro. Entonces, ya teniendo este elemento, el siguiente paso es hacer un hueco en esta parte de aquí para poder por ahí pasar. Entonces, como es un plástico, yo lo voy a calentar un poco para poder que se me suavice. Y una vez suavizado, con una punta voy a hacer un hueco para que sea más fácil, ¿no? Y ya tendría un hueco. Entonces por esta punta es donde va a pasar este pedazo de algodón. Recuerden, ustedes pueden utilizar cuerda, no hay problema. Y es mejor muchas veces la cuerda. Por aquí va a pasar este pedazo de algodón. Este pedazo de algodón, una parte va a estar colocada en la tierra, ¿no? Es mucho mejor que esté envuelta en la tierra para poder que el agua suba, ¿no? Y se disgregue por toda la tierra. Entonces lo cierro. Y este pedazo de acá abajo, como ustedes pueden ver, vendría directamente aquí, donde va el agua. Entonces pueden subirlo, cortarlo, dependiendo, ¿no? Como les digo, la cantidad de agua. Entonces miren, yo lo tendré ahí. Con esto aquí va a estar el agua, se va a humedecer y por el efecto capilar va a subir. Y va a llegar aquí a la tierra y seguirá subiendo, y por eso esto lo voy a envolver mientras voy colocando la tierra, que es el siguiente paso. Una vez que ya tenemos este elemento, lo que vamos a hacer nosotros es ir colocando la tierra negra en el elemento, ¿cierto? La tierra negra es una tierra que está tratada, que también se conoce como un sustrato. Entonces vamos colocando la tierra negra, ¿no? Un poquito le vamos a ir compactando con los dedos, y a la vez también vamos a ir dándole vueltas a este elemento. ¿Para qué? Para que se pueda ir distribuyendo por todos los lados el agua que va a subir. Entonces miren, si pueden ver, ¿no? Cómo lo voy girando y le voy colocando. Voy compactando un poco. Esto también sirve muchísimo para los semilleros también, igual que necesitamos mantenerlos húmedos. Entonces miren, voy manteniendo de esta forma. Luego aquí ya procedo simplemente ya a sembrar, ¿no? Cuando ya tenga la cantidad de tierra adecuada. Pueden tratarlo incluso como otro macetero, poniéndole piedras de drenaje en la parte baja.
antes de colocarle directamente la tierra. No hay ningún problema en eso, podría ser un plus que se le puede dar a esto. Entonces miren, estoy preparando tierra negra y después de esto yo ya puedo colocar y sembrar. Entonces voy a sembrar una plantita que tengo por aquí. Miren que me encontré, coloco y le voy a sembrar, siempre compactando un poquito la tierra, ¿no? Coloco y le siembro. Entonces aquí se dan cuenta que está envuelto, ¿no? Está dado círculos esta cuerda de algodón para que el agua siga subiendo y se va a mojar todo el sustrato en este caso. Ya luego el siguiente paso es simplemente llenar de agua a esta parte de la botella cortada y colocar este elemento sobre este, de una manera que se vaya humedeciendo, ¿no es cierto?, la cuerda de algodón, y podemos verlo como está. Miren, y tenemos esta maceta que se va a autorregar. Esto es excelente para semilleros. Aquí le voy a colocar un tutor, que es un elemento para que no se caiga porque está alta, ¿no?, y se pueda mantener en el sitio. Entonces con eso nosotros ya podemos colocar. Miren, si yo quisiera podría de alguna manera cortar también este elemento, ¿no?, para que sea simplemente hasta esta altura la maceta, y eso es lo que voy a proceder a hacer. Entonces con la tijera nosotros haremos esto. Entonces procedo a cortar, ¿no?, para que esté a la altura, bueno, de alguna manera estético. Si no te ven el plástico puede servir, o puede ser como un vidrio que después le queme a la planta. Entonces por eso le voy a mantener como la altura de una maceta, ¿no? Simplemente lo voy a cortar para poder tenerlo. Procedo a cortarlo, ¿cierto?, siempre con precaución para no causar daño a la planta que ustedes estén colocando. Listo. Y como les dije, como estamos reciclando todo, voy a colocar un palito de esfero para ponerlo como tutor de la plantita y que la plantita no se vire. Ya después le amarraré ahí y estará listo. Pues miren, ese es el efecto que ustedes pueden tener, ¿no?, con este tipo de elementos, este tipo de macetas. Aquí ustedes pueden chequear, ¿no?, cómo está, cómo va a subir por ahí el agua y se va a ir hacia la tierra. Y ahí está la plantita como efecto, con su efecto de autorriego. También podrían colocar en el agua también algún tipo de nutriente, ¿no?, siendo la necesidad que tenga la planta. De esto de alguna manera reciclamos y también a la vez estamos dando vida a estas maravillas que son las plantas. Muchísimas gracias por la atención. Es un ejercicio bastante sencillo, espero que lo realicen.